Estamos compartiendo de regreso, son las 10:38. Vamos a tomar contacto con el ministro de la Producción del Gobierno de la provincia de Corrientes, don Claudio Anselmo. Ministro, muy buen día, lo saluda Martín Varela, ¿cómo le va? Buenos días, Martín, ¿cómo están? Gracias por la comunicación. Gracias por atendernos. Bueno, ministro, a ver, mucho se ha hablado de la liberación del precio de la yerba en los últimos días. Es un tema que prácticamente está ocupando el centro de la consideración en cuanto a la economía últimamente, fundamentalmente porque durante mucho tiempo se habló de la influencia del INIM en la regulación del precio, pero le pregunto como ministro de la Producción, tomando en cuenta que es un producto característico de Corrientes, ¿cómo observa el inicio de este nuevo tiempo respecto de la comercialización? La verdad es un cambio, sin duda. La producción de materia prima, o la comercialización de materia prima, mejor dicho, ha estado en alguna medida regulada por el INIM en cuanto a los precios. Hay que entender que lo que fijaba el INIM, la capacidad que tenía era fijación de precios de la materia prima, es decir, hoja verde, recién cosechada, sí, y la yerba mate canchada, que es el producto seco que sale del secadero, luego de la primera transformación. No intervenía, nunca tuvo competencia para intervenir en el precio del producto final, del producto elaborado que consumimos los argentinos y que se exporta. Y a partir del decreto de necesidad de urgencia, al modificarse la ley de creación del INIM, se le quitó esa facultad, esa función de acordarse semestralmente el precio, que realmente se había transformado de un acuerdo en un mecanismo de fijación de precios que no hay antecedentes en ninguna otra actividad de la Argentina. Creemos que tiene que seguir funcionando normalmente. De hecho, los primeros meses de la zafra 2024 han funcionado bien, ha habido un buen flujo de cosechas, tanto en la provincia de Misiones como en Corrientes, y dentro de lo normal para lo que es la cosecha de verano. Y bueno, y ahora tiene que comenzar la cosecha con un precio que lo que se está pagando, que está entre 370 y 400 pesos la hoja verde puesta en secadero. Si lo comparamos con el precio de cierre de la zafra anterior, sí, cuando terminó en septiembre del 2023, ese mismo producto estaba entre 150, 160, 180 pesos máximo, o sea que se ha más que duplicado. De manera que no está teniendo una evolución distinta a la que ha tenido la inflación en este mismo periodo de 6 meses. Seguro. Lo que ocurre es que, es cierto, había habido una última laudo de precios de la Secretaría de Agricultura en ese momento, que fijó para el mes de marzo un precio de 250 pesos, pero que ya tenía un cálculo de inflación proyectada. La realidad es que la inflación fue mayor, sobre todo en los meses de diciembre y enero, sí, y eso se tradujo en un incremento de los precios de la materia prima. O sea que el sistema está funcionando. Por supuesto que va a haber que adaptarse a un mercado desregulado, más libre, pero en la práctica hace 3 años por lo menos que el precio real de mercado supera holgadamente al precio mínimo fijado por el INIM. Ministro, otra de las cosas que también se decide con el decreto es eliminar esa limitante para, en términos de superficie, plantar yerba en los campos. O sea, algo que inclusive motivó que nosotros acá con mi compañero, con Diego Romero, hayamos tenido un debate muy fuerte con un productor misionero hace un tiempo. Esto, ¿qué piensa usted que podría generar? Que haya gente que se decida por plantar más yerba y plantearse la producción, no sé, eventualmente de exportar en el futuro, ¿o de qué hablamos? A ver, cuando uno habla de un cultivo perenne como la yerba mate, con plazos muy largos de producción, hay que tener en cuenta y con inversiones importantes. Plantar una hectárea de yerba, estamos hablando de una inversión de entre 5 y 6 mil dólares por hectárea. O sea, no es una inversión menor, y cuyo plazo de recuperación también es largo, ya que entra a producir al tercer o cuarto año y la de recupero de la inversión está entre 7 y 8 años. Por lo tanto, no es que va a generar una expansión enorme, rápida del cultivo, como podría ocurrir con un cultivo anual, como el arroz, la soja, el maíz o cualquiera de ellos. Acá estamos hablando de que hay que hacer una inversión a mediano y largo plazo. Por lo tanto, los temores de que haya se produzca una gran superficie nueva de plantaciones y, por lo tanto, una sobreoferta, la verdad creo que son infundados.
Si uno analiza la historia de 100 años aproximadamente de cultivo de yerba mate en Argentina, las grandes momentos de plantaciones, en realidad los fomentó el propio Estado, porque fue el Estado a través de las distintas intervenciones, con la Comisión Reguladora durante el siglo pasado, o este año el propio INIM, fue el que de alguna manera estimuló el cultivo. Y el principal estímulo siempre para dedicarse a un cultivo a otro es el precio. Seguro. Porque es el que va a determinar la rentabilidad de cada uno de los eslabones. Así que, además, el reclamo de Corrientes siempre fue, nosotros somos una provincia que tenemos autonomía, la Constitución Nacional reformada en el año 94 establece que los recursos naturales son competencia de la provincia de Corrientes jamás delegó en el INIM ni en ningún otro organismo sus planes de desarrollo y de producción, y por lo tanto, al tener en nuestra cadena mayor demanda de materia prima que lo que podemos industrializar, sí. Para dar números más concretos, producimos 1/3 de lo que industrializamos en Corrientes, sí. Teníamos espacio para incrementar nuestras plantaciones sin afectar el normal desarrollo del cultivo en la Argentina y en particular en nuestra vecina provincia de Misiones. Misiones tiene otra visión, es cierto, tiene otra característica productiva, tipo de productores, etcétera, pero tenemos que lograr un entendimiento y no son a través de las restricciones, creemos nosotros, las medidas para promocionar un cultivo. Acá lo que hay que trabajar es para fortalecer cada vez más el mercado interno, que no crece mucho más allá del crecimiento vegetativo de la población, y sobre todo poder exportar. La yerba tiene un mercado enorme en el mundo, y a pesar de los avances que ha habido en estos últimos años, seguimos exportando a no más de 4 o 5 países, conforman el 90% de las exportaciones argentinas. Ministro, buen día, lo saludo a Diego Romero. ¿Y estas medidas adoptadas en el DNU podrían llegar a impulsar ese efecto que usted está mencionando, del hecho de poder exportar y consolidar tal vez el mercado interno, como marcaba recién, que tampoco es que crece mucho, sí tenemos que medirle a la exportación? Digo, ¿estas medidas apuntan a eso, a poder incrementar la producción para la exportación? Sí, en definitiva, a ver, el INIM sigue existiendo, el Instituto Nacional de la Yerba Mate va a seguir existiendo, va a seguir teniendo un directorio formado fundamentalmente por los representantes de los distintos eslabones de la cadena. Son ellos los que tienen que analizar, de hecho hay un plan estratégico vigente que se revisó y que marcó la evolución de los últimos 10 años. En los últimos 10 años la superficie plantada creció, no es que involucionó, al contrario, creció y creció más en la propia provincia de Misiones que en Corrientes. Lo que ocurre es que como hay un importante porcentaje de las plantaciones que tienen 50, 60 años de vida o más, la realidad es que hay una pérdida de productividad por hectárea y por lo tanto esa mayor superficie implantada lo único que hace es compensar en alguna medida la menor producción de los herbales antiguos. Y lo que eso hace es que muchos pequeños productores en realidad tengan un problema que no obedece tanto a la escala, a la superficie, sino a la baja productividad que tienen. Que también se da en grandes extensiones, esto no es exclusivo de un productor pequeño, porque hay grandes extensiones que también tienen baja productividad. Acá lo que tenemos que hacer es trabajar con técnicas que ya están conocidas, que ya las ha desarrollado el INTA, con mejoras genéticas, con mejor conducción y manejo de los cultivos, para que en menos superficie podamos producir la misma cantidad o más hierba, y con lo cual el productor va a estar mejor porque va a tener mejor rentabilidad. ¿Hay una apertura mental para esto? Porque acá hablamos de paradigmas, de cambios culturales y demás. ¿El productor tiene la apertura para avanzar en esto? Yo creo que sí. Cuando uno habla con los genuinos productores que están en el campo, que tienen yerbales y que trabajan, lo vienen haciendo. Y además hay una normal recambio generacional. Hoy han entrado a llevar adelante sus yerbales ya la tercera o cuarta generación de los productores. Ya no son los colonos venidos de Europa de principios del siglo XX. Estamos hablando de muchas veces jóvenes que ya han formado, que han salido de las escuelas de la familia agrícola, de tecnicaturas agropecuarias, y que entienden de que hay que producir mejor. Por otro lado, hay una resistencia de ciertos dirigentes, pero esos dirigentes, la verdad, cuando uno conversa con los productores genuinos, representan cada vez a menos productores. Se observa claramente lo último que ha dicho, ministro. Le mandamos un abrazo grande y le agradecemos los minutos,
No, por favor, gracias a ustedes, siempre a disposición. Claudio Anselmo, ministro de la Producción del Gobierno de la Provincia de Corrientes. Nos vamos a exteriores para tomar contacto con Roberto Ojeda. Robertito, muy buen día, ¿y por dónde andás? Muy buenos días, Martín, para vos, para el equipo, para toda la gente que está del otro lado.